Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Salinas, yo soy terapeuta ocupacional y hace ya algún tiempo me desempeño en el área infantil, específicamente con población dentro del espectro autismo. Bueno, en esta ocasión me tocó la misión de poder mostrarles a ustedes un poco de nuestra labor y cómo nos podemos desempeñar o qué es lo que básicamente podemos hacer con esta población y brindarles o contarles un poquito de algunas estrategias que probablemente ustedes también pueden ocupar en el aula para trabajar con niños o jóvenes con la condición del espectro autismo. Bueno, dentro de los contenidos que van a encontrar a lo largo de esta presentación, en primer lugar, me gustaría partir conociendo un poquito de lo que es la terapia ocupacional, quizás para algunos de ustedes un poco desconocido. Me pasa aún todavía que en muchos lugares es poco conocida o no se conoce mucho de lo que nosotros hacemos. Ya por lo mismo creo que es importante que ustedes sepan a grandes rasgos lo que podemos hacer y más o menos de qué manera realizamos nuestra evaluación y nuestra intervención. ¿Ya? De la mano de eso van a poder conocer un poco de lo que es el desempeño ocupacional en las áreas de la ocupación, ya que son centrales para analizar y comprender cómo las personas y los niños con la condición de autismo pueden desempeñarse de acuerdo a sus diferentes características. Ya después de eso vamos a ver un poquito a grandes rasgos las generalidades en torno al trastorno del espectro autismo para poder así irlo uniendo en relación al área de intervención de la terapia ocupacional. ¿Ya? Y finalmente para poder mostrarles algunas estrategias de evaluación y de intervención desde nuestra área. Bueno, en primer lugar, es importante saber que la terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien trabaja muchas veces en el área de la salud, trabaja con personas en una situación de salud particular, busca también tener una visión más global de la situación de la persona. Ya hay veces en que nos encontramos con niños, con adultos que se encuentran en una situación de salud particular, pero que producto de esa situación de salud y producto de los factores ambientales, muchas veces ven limitado un poco este desempeño ocupacional. Y por el contrario, hay veces que nos encontramos en una situación social o en una situación particular que se ve limitado también este desempeño ocupacional. ¿Ya? Como les hablaba recién, nosotros evaluamos el desempeño ocupacional de las personas a lo largo del ciclo vital. Ya no es lo mismo para un niño, por ejemplo, jugar que lo que significa para un adulto realizar esta ocupación. ¿Ya? Por eso es que lo vamos analizando de acuerdo a la edad y el desarrollo de cada persona. El objetivo principal de la terapia ocupacional es que las personas logren alcanzar el mayor grado de independencia y autonomía posible en la vida diaria y en sus ocupaciones, ya contribuyendo en muchos casos a la recuperación de la salud o facilitar la adaptación a esta situación, ¿ya? Bueno, el desempeño ocupacional. Los terapeutas ocupacionales tenemos para guiar nuestra intervención, para guiar nuestro desempeño laboral y también para tener referencias en cuanto a las terminologías ocupadas, un marco de referencia que es la Asociación Americana de Terapia Ocupacional o AOTA, que actualmente está en su última versión, que es la 2020. ¿Ya? Y esta considera que el desempeño ocupacional incluye ocupaciones, incluye contexto, patrones del desempeño, habilidades del desempeño y factores del cliente, que están todas relacionadas para que en definitiva el primero de estos ítems, que son las ocupaciones, puedan desarrollarse de la manera más independiente y autónoma posible y tengan el significado que corresponde para cada persona. ¿Ya? Ahí encontramos que dentro de las ocupaciones principales, que van a variar, como decíamos, de acuerdo al desarrollo y de acuerdo a la edad, se incluyen, por ejemplo, las actividades de la vida diaria básicas, las actividades instrumentales, el manejo, cuidado en salud, el descanso y sueño, la educación, el juego, el trabajo, el ocio y tiempo libre y la participación social.
¿ya? Y como decíamos, todas estas ocupaciones van a depender muchas veces de factores ambientales que contribuyen o no, o limitan o no el desempeño en ciertas ocupaciones, factores personales como por ejemplo la motivación, el interés, etcétera, de la persona por determinada ocupación. Van a estar también relacionados con los patrones del desempeño, es decir, si existen rutinas establecidas para desarrollar ciertas ocupaciones, si los roles están acordes o no a la edad de la persona y por lo tanto le permiten desarrollar ciertas ocupaciones, y si tienen hábitos adquiridos o rituales también, ¿ya? También van a depender de las habilidades del desempeño, de donde ahí nos encontramos, por ejemplo, las habilidades motoras, las habilidades de procesamiento sensorial, de procesamiento cognitivo y las habilidades de interacción social. ¿Ya? Y por último también nos encontramos los factores propios del cliente, perdón, o de la persona, donde están los valores, las creencias, ya las funciones corporales, las funciones estructurales, etc. ¿Qué son las ocupaciones? ¿Ya? En definitiva, las ocupaciones son actividades cotidianas que las personas realizan como individuos, o sea, de manera personal, que realizan en familias o que realizan en ciertas comunidades para ocupar el tiempo y dar significado y propósito a su vida, ¿ya? Las ocupaciones incluyen cosas que la gente necesita, quiere y espera hacer, ¿ya? Por eso o a eso correspondía un poco lo que mencionaba recién con el significado y el propósito, ¿ya? La ocupación siempre debe ser algo que la persona intrínsecamente quiere realizar, ¿ya? Que necesita, que quiere, es decir, que tiene una motivación para realizar y que también espera hacer, es decir, que de acuerdo a su edad, a su desarrollo y a esta motivación, también espera realizar. Teniendo entonces un poco más claro lo que es la terapia ocupacional, el ámbito en el cual nos desempeñamos, lo que son las ocupaciones, vamos a ver un poco ahora de las generalidades del autismo, ¿ya? Quizás algunos ya saben un poco a qué nos referimos cuando hablamos de trastorno del espectro autista, pero aquí me gustaría darles una pincelada en cuanto a las características principales para poder de esa manera ligarlos a la terapia ocupacional y el aporte un poquito que podemos realizar desde esta profesión a las personas con autismo, ¿ya? En definitiva, el autismo es un trastorno del desarrollo, está presente desde la primera infancia en adelante, siendo actualmente incluso conocido como una condición. Ya se habla de la condición del espectro autismo por esta característica. Por lo general, la sintomatología aparece en la primera infancia y permanece a lo largo de la vida, acompaña a la persona a lo largo de su vida, ¿ya? Es de sintomatología variable, tiene diferentes formas de presentación, ¿ya? Y puede, de acuerdo a esta sintomatología y de acuerdo también a lo que mencionábamos recién, a factores ambientales, a la entrega o no de oportunidades, de apoyos necesarios, puede o no afectar el funcionamiento en mayor o en menor grado de acuerdo a las condiciones de este ambiente. Ya. En torno a los criterios diagnósticos del autismo o del trastorno del espectro autista, el manual diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales ha ido evolucionando y ha ido cambiando un poco o agrupando de cierta forma los criterios diagnósticos del autismo, ¿ya? En su última versión, que es la versión número 5, el DSM-5, identifica dos aspectos centrales del trastorno del espectro autista, ya que son las deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social en diversos contextos y los patrones restrictivos, repetitivos y estereotipados o en comportamiento, perdón, en intereses o en actividades, ¿ya? ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? En relación a las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, podemos encontrar, por ejemplo, dificultades en
la reciprocidad socioemocional, ya donde es posible que las personas tengan algunas dificultades, por ejemplo, para las iniciaciones sociales o para las respuestas sociales. Hay veces en que no son muy claros para interactuar con una persona o también no tienen las habilidades suficientes desde el punto de vista social para tener una respuesta social hacia el acercamiento de otros, en la medida que queramos conversar con otros, etc. ¿Ya? También en esta misma área se incluyen algunas dificultades en la comunicación no verbal, es decir, en el uso de gestos que acompañan la comunicación, tanto gestos corporales, gestos faciales que acompañan la comunicación verbal, el uso de contacto ocular para poder comunicarnos, ¿ya? Y que estos además sean atingentes a la situación, ¿ya? Y que además no solamente impliquen el uso de estas habilidades de comunicación no verbal, sino también la comprensión de estas habilidades por parte de las personas con las que interactuamos. Por otro lado, dentro de las deficiencias en la comunicación y la interacción social, también podemos encontrar dificultades en las conductas, ya y en la tingencia de estas conductas a los diferentes contextos. Por ejemplo, podemos encontrar dificultades, por ejemplo, para adecuarse a ciertas situaciones, para poder compartir muchas veces, en el caso de los niños, para poder compartir a veces juguetes, que es súper típico poder verlo, y que esto si bien va evolucionando de acuerdo al desarrollo, hay veces que esto cuesta un poquito más que vaya cambiando por diferentes factores. ¿Ya? Y también muchas veces tenemos en esta área las dificultades para poder incluso interesarnos por otros, ¿ya? A pesar de que un otro hay veces que nos está hablando de una temática, hay veces que podemos mostrar poco interés, ¿ya? Y en cuanto a los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, ahí encontramos, por ejemplo, el desarrollo de movimientos, la utilización de objetos o un habla a veces estereotipada o repetitiva. Ya en cuanto a la parte más relacionada con el movimiento, se incluye, por ejemplo, el desarrollo de patrones de movimiento un poco estereotipados. Es súper común de repente ver en los niños con trastorno del espectro autismo movimientos un poco simples que acompañan tanto la comunicación o que acompañan sus conductas en determinadas circunstancias. Hay veces cuando hay emociones un poquito más intensas, podemos ver patrones repetitivos de movimiento, ya como son movimientos de manos, de cuerpo, que acompañan en ciertas instancias a las personas con trastorno del espectro autismo. ¿Ya? También podemos ver un habla un poquito a veces repetitiva, estereotipada, de acuerdo a, por ejemplo, características como palabras quizás poco usuales para la edad, ya palabras demasiado aprendidas para la edad, frases demasiado aprendidas, repetitivas en el sentido de la presencia a veces de ecolalias, ya sea inmediatas o diferidas, inmediatas que es cuando principalmente los niños tienden a repetir lo mismo que nosotros les estamos diciendo. Por ejemplo, decimos hola, hola, ¿cómo estás? Y ellos en vez de responder muchas veces la pregunta, tienden a repetir la misma frase, o también un poco más diferidas cuando a veces quizás un poco descontextualizado mencionan frases de algunos programas de televisión favoritos, de algunas películas, aprenden un poco los diálogos y no tampoco lo utilizan de manera funcional, sino que un poquito más descontextualizado. Ya dentro también de esta misma área se encuentran los intereses restringidos que tienden a ser particulares en su intensidad y en su foco de interés. Ya, y ahí nos encontramos, por ejemplo, en el caso de los niños, el uso de algunos juguetes de manera reiterativa o incluso de partes de estos juguetes que no cumplen necesariamente la función. Ya, de repente vemos que el niño más que interesado por el auto, muchas veces está interesado por la rueda del auto. Muchas veces también es probable que veamos que el desarrollo del juego tiende a ser un poquito permanente y tiende a tener poca funcionalidad eh, desde el punto de vista de la utilización de estos objetos. Hay veces que los niños, por ejemplo, tienen autos, pero no utilizan los autos para hacer carreras, para inventar historias, sino que tienden a
clasificarlos, a alinearlos, a ordenarlos, ¿ya? En eso nos referimos un poquito a intereses un poco restringidos o repetitivos. También, súper típico y otro ejemplo es lo que pasa de repente con algunos intereses que los niños tienen por ciertas temáticas, ¿ya? Es típico de repente que los niños pasan una temporada por una cierta película, otra temporada por los autos, otra temporada por los dinosaurios, etcétera, y van variando, ¿ya? Sin embargo, en el caso de los niños con trastorno del espectro autista, muchas veces estos intereses son mucho más persistentes y también mucho más intensos, ya que interfieren en su funcionalidad. Ya en esto quiero decir, por ejemplo, cuando está interesado por los dinosaurios, tiende a generar rutinas, juegos en torno a los dinosaurios. Hay veces que tienen un apego a estos objetos que requieren el uso constante de este juguete. Si va a otros contextos de participación, tiene que llevar este juguete. Hay veces en que el repertorio comunicativo también se torna en relación a este interés y es en los momentos donde vemos mayor diálogo, pero sin embargo, si un poco cambiamos este interés, es poco persistente la interacción social, ¿ya? Y también dentro de esta área, de los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, también encontramos las respuestas sensoriales, que en ocasiones pueden ser una hiperrespuesta o una hiporreactividad hacia ciertos estímulos. Ya, y ahí encontramos, por ejemplo, desde las hiporrespuestas, aquellos niños que necesitan, por ejemplo, mayor intensidad en el movimiento o de manera excesiva, necesitan conocer todo a través del tacto, necesitan tocar, incluso se acercan a las personas sin tener un poco esta conciencia del espacio interpersonal, tocando excesivamente. Lo mismo en cuanto a las respuestas, por ejemplo, visuales, hay veces que les gusta mucho el estímulo visual de algunos objetos, tienden a moverlos de cierta manera, a acercarlos de manera más intensa a sus ojos, o por el contrario, las hiperrespuestas, por ejemplo, a estímulo auditivo, que también es súper común y donde eso muchas veces interfiere en el desempeño que los niños tengan en contextos que son más sociales, los parques, donde hay más gente, etc. ¿Ya? Ahora bien, es importante considerar que estos criterios diagnósticos, esta sintomatología, debe estar presente o se identifica dentro de las primeras fases del desarrollo, ¿ya? Es algo que aparece. Si bien muchas veces la sintomatología, como les decía en un comienzo, es variable, hay veces en que vemos conductas quizás no tan marcadas, hay pequeñas cositas que nos llaman la atención, siempre aparecen dentro de esta primera infancia, ¿ya? Dependiendo, como les decía, de la intensidad de esta sintomatología y dependiendo de el resto de los factores que pueden influir en el comportamiento de la persona con trastorno del espectro autista, muchas veces esta sintomatología puede generar un deterioro clínicamente significativo en el ámbito social, en el caso de los adultos en el ámbito laboral, en el caso de los niños en el juego, en la educación, etc. ¿Ya? Y estas alteraciones o esta sintomatología presente no se deben explicar de mejor manera por otro tipo de condición de salud, es decir, no deben existir comorbilidades, ¿ya? Bueno, aquí les presento un cuadrito que les puede servir como un poquito para estar alerta cuando trabajamos con población infantil, como les mencionaba anteriormente, los signos aparecen a temprana edad, las señales son variadas, la forma de presentación es variada, sin embargo existen algunas características comunes, ya, no obstante, es súper importante tener en consideración esto, ya, si bien aquí les presento algunas señales de alerta, al tener esta variedad en presentación hay veces que la sintomatología es mucho más sutil, ya, no siempre vamos a ver, por ejemplo, estas dificultades tan marcadas a los cambios de rutina, estas desregulaciones, hay veces que van a tolerar súper bien los cambios de rutina, pero finalmente
las dificultades para relacionarse con otros va a ser un poco más compleja. Hay veces que las dificultades para relacionarse con otros no sean necesariamente con todas las personas. Quizás con adultos es mucho más fácil, pero con niños es un poco más complejo, ¿ya? En definitiva, esto es netamente para que ustedes puedan tener aquí, estar alerta, como dice, para que puedan identificar estas banderitas rojas, pero no para que tomen esto en consideración como una norma, ya porque la variedad de expresiones es amplia. Bien, conociendo entonces un poco de la terapia ocupacional y de las generalidades del autismo, vamos a conectar un poco cómo los terapeutas ocupacionales trabajamos, cómo evaluamos y cómo intervenimos en el trastorno del espectro autista, y les voy a ir entregando algunas estrategias que incluso ustedes podrían ocuparlas en su contexto de trabajo. En primer lugar, hay que tener en claro que las ocupaciones ocurren en contextos y están influenciadas por la interacción entre los patrones del desempeño, las habilidades del desempeño y los factores del cliente. Ya, es decir, para que un niño logre jugar debe tener un contexto que le entregue oportunidades de juego, ya que tenga espacios para poder jugar. Si bien es cierto, quizás los materiales con los que juegue van a variar de acuerdo a la situación de cada niño, de una u otra manera el contexto puede o no entregar las oportunidades necesarias para desarrollar esta ocupación que es tan central dentro de su desarrollo y de acuerdo a su edad, ¿ya? Están influenciadas por la interacción, como decíamos, de los patrones del desempeño, ya, es decir, los factores personales, ya la motivación del niño, las habilidades del desempeño, es decir, si cuenta con habilidades cognitivas, con habilidades sensoriales, con habilidades motoras, con habilidades sociales para poder desarrollar determinada ocupación, ¿ya? Probablemente, no sé, vamos a tener un niño que tiene dificultades en la motricidad fina y le vamos a presentar un encaje y probablemente eso, más que tener o ser una ocupación desde el punto de vista del juego con significado, puede muchas veces generar dificultades en cuanto a su tolerancia y la frustración, ¿ya? El desafío probablemente va a ser muy alto si no tomamos en consideración las habilidades del desempeño con las que cuenta el niño, ¿ya? Y por otro lado, los factores del cliente que van a ser asociados a sus creencias, como hablábamos anteriormente, también a las estructuras corporales y a las funciones corporales, ¿ya? Y estas ocupaciones, como decíamos, van a variar de acuerdo al ciclo vital de las personas. Ya. En torno al área infantil y al trastorno del espectro autista, vamos a ver que el desempeño ocupacional de estos niños se va a centrar principalmente en cuatro áreas de la ocupación o en cuatro ocupaciones principales, ¿ya? Las actividades de la vida diaria básica, la educación, el juego y la participación social. Y además vamos a considerar, aparte de analizar todos los otros factores que influyen en las ocupaciones, central, especialmente en los niños con trastorno del espectro autismo, las habilidades del desempeño y especialmente las habilidades del procesamiento sensorial, ¿ya? En cuanto a la forma en la que vamos a ir viendo la evaluación y la intervención desde la terapia ocupacional en las personas y en los niños con trastorno del espectro autismo, los vamos a dividir entonces en actividades de la vida diaria básica, los componentes sensoriales del autismo, y luego, teniendo en claridad estos aspectos, vamos a tomar en consideración otras ocupaciones no de menor importancia, pero que en cierto modo son el resultado de las anteriores, que es el desempeño en las ocupaciones de juego y participación social y el desempeño a nivel educativo, ¿ya? En relación entonces a las actividades de la vida diaria básica, podemos considerar que las actividades de la diaria básica son acciones que se realizan de manera cotidiana para funcionar adecuadamente en la vida, ¿ya? Son tareas que son ejecutadas de forma rutinaria, nos permiten vivir de una forma autónoma e integrada en la sociedad, ya influyen en el desarrollo y en la seguridad,
y también en la confianza y autoestima personal, ya en la medida que los niños vayan dándose cuenta que logran superar ciertos desafíos, que están acorde a su edad, que al vincularse con otros nos vamos dando cuenta que un compañero logra de manera independiente abrocharse sus zapatos y que posteriormente él también logra anudarse sus zapatos, es muy probable que influyamos de manera quizás no tan directa en el desarrollo de la confianza y la autoestima personal. Es fundamental dentro del desarrollo de estas actividades de la vida diaria básica el rol de la familia y de los cuidadores para su evolución, ¿ya? Y ahí es súper importante que tanto la familia, los cuidadores, incluso ustedes dentro del ámbito educativo, puedan tener un equilibrio entre las dimensiones de cuidado y entre las dimensiones de desafío, ¿ya? Si bien es cierto, se pretende o las familias o cuidadores pretendemos otorgar el cuidado necesario para que los niños puedan desenvolverse, este cuidado no los puede privar de desafíos que son acordes a su edad, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, privar a un niño de 10 años, 11 años a que se vista solo, si cuenta ya de manera evolutiva con las habilidades necesarias para poder eh, utilizar de manera independiente todo su vestuario, poder abotonarse, poder subir y bajar cierre e incluso poder elegir su ropa, ¿ya? Bueno, en relación a las actividades de la vida diaria básica, son 3 las centrales en el área infantil, ¿ya? Que son la alimentación, el vestuario y el higiene. En relación a la alimentación y en general en relación a las actividades de la vida diaria básica, nosotros analizamos no solamente la función, ya no solamente si el niño puede o no puede comer, si puede o no puede vestirse, o si puede o no realizar actividades de higiene que están o no acorde a su edad, sino que también, como hablábamos anteriormente, analizamos toda esta vinculación con factores, con habilidades del desempeño, con factores ambientales, ¿ya? Que pueden o no influir en el desarrollo de estas habilidades, de estas actividades, perdón, de la vida diaria básica. Ya, en relación a la alimentación, es súper importante que tengamos en consideración la edad, y por tanto vamos a centrarnos, por ejemplo, en edades tempranas, por ejemplo, en habilidades básicas de cómo el niño manipula los alimentos. Ya quizá no nos vamos a centrar en si el niño en primera instancia logra o no logra tomar la cuchara, si logra o no llevarla a la boca, si logra o no servirse desde una fuente común alimentos de manera autónoma, sino que nos vamos a ir centrando en etapas iniciales y desde esa manera vamos a ir evolucionando en cuanto a sus desafíos en esta área, dependiendo de la edad, ¿ya? Hasta llegar a etapas avanzadas como por ejemplo niños o jóvenes, ¿ya? Que tienen la capacidad de poder elegir su vestuario, es decir, de poder hacer la gestión en vestuario que implica la elección acorde al día, al momento, a la hora, al clima, etcétera, ¿ya? Y que lo pueden hacer de manera independiente y acorde. En relación al trastorno del espectro autista, la alimentación, y probablemente vamos a ir viendo las otras actividades de la vida diaria básica, también van a estar determinadas por ciertas características propias del diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, en el área de alimentación, es común que, o es frecuente que podamos ver niños con selectividad alimentaria, ya niños dentro del trastorno del espectro autista e incluso niños no necesariamente dentro del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque hay veces que las habilidades de procesamiento sensorial, especialmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tolerancia a estímulos táctiles, orales, visuales, olfativos, puede influir o no en la selección y en el repertorio de alimentos que nosotros logremos tolerar. Ya hay veces en que los niños, por una hiperrespuesta sensorial a nivel oral o táctil, no toleran ciertas texturas de los alimentos, por una hiperrespuesta visual, seleccionan determinados alimentos por colores, de repente es común ver que
el plato que se le presenta al niño hay veces que no presenta muchas variaciones de colores, tienden a seleccionar alimentos, por ejemplo, blancos a veces, o por un color específico, ¿ya? Y también la influencia del sistema olfativo también tiene un impacto en la alimentación. Hay veces que los niños también tienen una hipersensibilidad que ante el mínimo estímulo olfatorio rechazan la comida por la intensidad del olor, ¿ya? Entonces ahí es súper importante, como decíamos, para analizar el desempeño en la alimentación, considerar todos estos factores que mencionaba. En relación al vestuario, algo muy similar a lo que decía. El vestuario también va a partir de habilidades básicas, ya como por ejemplo la colaboración que el niño tiene en habilidades de vestuario, hasta habilidades eh, mucho más grandes, por así decirlo, con muchos más desafíos en cuanto a su edad y que tienen que ver también con la gestión, ya que hablábamos de seleccionar el vestuario adecuado al momento, la circunstancia, al clima. ¿Ya? También, al igual que la alimentación, en el vestuario influyen también factores propios de la persona y factores en torno también a la sintomatología del trastorno del espectro autista, ¿ya? También muchas veces los niños pueden tener hiperrespuestas sensorial al tacto que impide que muchas veces ocupen una variedad tal vez de ropa, ya hay veces que tienen que ser vestuarios súper específicos, hay veces que no, que les tiende a molestar un poco incluso las transiciones en torno a la ropa, de repente solamente utilizan poleras de manga larga, les cuesta un poco transicionar hacia poleras de manga corta, dependiendo de la estación del año, hay veces que las costuras, las etiquetas, molestan mucho más de lo que usualmente nos pueden llegar a molestar a nosotros y eso genera, hay veces, incomodidad y respuestas al ambiente poco adaptativas, ¿ya? También desde el punto de vista del vestuario es necesario analizar el componente cognitivo que puede estar influyendo en la independencia o no del vestuario, ¿ya? Es súper diferente que un niño con un componente cognitivo dentro de lo esperado para su edad logre adecuadamente, no sé, ponerse la polera primero y luego el polerón, como hay otros niños que tal vez no tienen claridad de la secuencia y no se visten en el orden que se espera, ¿ya? Y también los componentes motores, ¿ya? Hay veces que los desafíos en torno al vestuario van asociados al componente motor fino, ¿ya? Donde muchas veces no tengo la fuerza suficiente, la habilidad motriz fina suficiente para poder regular mis movimientos y poder abotonar, para poder subir y bajar un cierre, para poder atar los zapatos, etc. ¿Ya? Y por último, las actividades de higiene que se pueden dividir entre higiene mayor e higiene menor, donde encontramos las actividades de higiene mayor, el ducharse, el poder ir al baño, ¿ya? Y las actividades de higiene menor, lavado de cara, lavado de manos, lavado de dientes, ¿ya? Y donde, al igual que en las otras áreas anteriores, también interfieren algunas habilidades del desempeño, como las habilidades de motricidad fina para poder lavarme los dientes, para poder hacer uso del inodoro como corresponde, para habilidades también de procesamiento sensorial, para tolerar el uso del cepillo de dientes, para tolerar la pasta de dientes, e incluso para tolerar algunos materiales de autocuidado, como el uso de cremas, de bloqueador, etc. ¿Ya? Entonces es súper importante tener como este análisis global del desempeño de los niños en las actividades de la vida diaria, ya que no solamente influye o no solamente podemos ver el producto, si realiza o no realiza la actividad. Aquí, bueno, el resumen de lo que veníamos hablando. Ya dentro de la evaluación de las actividades de la vida diaria, entonces, se debe incluir, además del análisis, o sea, además del análisis propiamente tal de esta ocupación, el análisis de los diferentes factores que pudiesen estar influyendo en el desarrollo independiente o no de estas actividades acorde a la edad y el desarrollo, ¿ya? Y ahí, como decíamos, el contexto, los patrones del desempeño, habilidades del desempeño y factores del cliente.
Los terapeutas ocupacionales, para poder evaluar las actividades de la vida diaria básicas, ocupamos tanto, evaluaciones de carácter cualitativo como cuantitativo, ¿ya? De carácter cualitativo, generalmente al hablar con los cuidadores, hablar con los padres de los niños, en entrevistas, conversamos un poquito de cómo anda el desempeño en actividades de la vida diaria básica, cómo anda la independencia, y también eso nos permite conocer qué tantas oportunidades se le brindan a nivel familiar para el desempeño de estas actividades, ¿ya? Y por otro lado, están las pautas de evaluación de carácter más estandarizadas, donde encontramos esta pauta que es la de desarrollo para las actividades de la vida diaria básicas, PORTAT, ya que este es un cuestionario que se le entrega a los padres o a los cuidadores, donde incluye todas las actividades de la vida diaria básica, alimentación, vestuario, higiene, incluso autocuidado, responsabilidad para los niños más grandes, de acuerdo a la edad, ¿ya? Y se espera que los padres marquen preferencia por si realizan la actividad, no realizan la actividad, o en ocasiones realizan determinada actividad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ocupa esta pauta? No es muy compleja, ¿ya? Por lo general se entrega esta pauta a los padres, se explica que deben partir desde la edad del niño e ir respondiendo, entonces, de acuerdo al nivel de desempeño que tienen esta actividad. Si dentro de esa edad logra encontrar un piso, es decir, vemos que se realizan todas las actividades de la vida diaria, logramos avanzar hacia las edades siguientes hasta encontrar un techo. Si por el contrario no encontramos un piso, debemos retroceder hacia edades anteriores hasta encontrar que la mayoría de las respuestas sean positivas y nos permitan establecer un rango de edad entre los cuales los niños logran desempeñarse en estas actividades de la vida diaria básica. En torno a la intervención, ya como mencionábamos anteriormente, nosotros analizamos todos los factores complementarios que pudiesen estar influyendo entonces en el desempeño de estas habilidades o estas actividades. Ya la intervención de los terapeutas ocupacionales va desde los apoyos visuales para el desarrollo de estas actividades de manera independiente, como se ve aquí en la imagen de más arriba, podemos incluir entonces apoyos visuales en torno a la secuencia de actividades de higiene, de vestuario, de alimentación, apoyos visuales en torno a la organización del espacio, ya que nos permitan darle mayor independencia, por ejemplo, en actividades de gestión, como por ejemplo es poner la mesa, ya instrucciones también visuales que nos permitan entender de manera cognitiva mucho más claro el desarrollo de una actividad. Ahí se muestra el anudar, ¿ya? Aquí otro ejemplo de organización espacial para que los niños puedan puedan desempeñarse de manera independiente, en actividades de vestuario y en la parte de gestión, que es ordenar y clasificar su ropa. Y también por otro lado tenemos el deber también de entrenar el desempeño de actividades de la vida diaria, ya sea en espacios terapéuticos, en contextos naturales, a través de visitas al hogar, etcétera, ya entrenamiento de la funcionalidad misma, como también de la parte de apresto, ya. Cuando hablábamos del análisis de las habilidades del desempeño, nosotros no podemos llegar y trabajar con un niño la forma en que tiene que abotonarse si previamente no hemos analizado cómo están los componentes motores, ya si previamente no sabemos si él necesita reforzar su fuerza, si necesita reforzar su control motor para poder realizar movimientos mucho más finos y específicos, ya su coordinación, su lateralidad, etc. Otro entonces de las áreas centrales del trabajo de la terapia ocupacional en el área infantil y en el trastorno del espectro autista tiene que ver con el análisis de las habilidades del desempeño y específicamente las habilidades del procesamiento sensorial. ¿Ya? En este sentido, lo que vamos a ver ahora son los componentes sensoriales del trastorno del espectro autista. ¿Ya?
La integración sensorial no es solamente un área de intervención netamente desde el autismo. También se puede dar en niños sin diagnóstico de autismo. Pero los componentes aquí del TEA son los que en esta ocasión nos vamos a centrar. ¿Qué es la integración sensorial? ¿Ya? Es la capacidad del niño de sentir, de comprender y de organizar la información sensorial proveniente del entorno y de su propio cuerpo. La información se transmite a través de los sistemas sensoriales, los que incluyen, por ejemplo, la visión, el tacto, el olfato, el gusto, la audición y los sistemas vestibulares y propioceptivos. Una buena integración y organización de la información sensorial es necesaria para que el niño se desarrolle armoniosamente, es decir, logre desarrollar respuestas adaptativas acordes a los diferentes contextos de participación. Por ejemplo, el niño puede deambular en la calle sin que el ruido, sin tener una respuesta, una hiperrespuesta a los sonidos de los autos, ¿ya? Y sin que este estímulo sensorial sea percibido de manera excesiva e interfiera en actividades cotidianas como por ejemplo salir de compra, acompañar a su mamá, ir al colegio, ¿ya? Y también desempeñarse de manera más independiente si ya su edad lo permite. Dentro de la integración sensorial, si bien tomamos en consideración todos los sistemas sensoriales antes mencionados, existen 3 sistemas que son principales, ¿ya? Y son principales porque desde el punto de vista también neurológico, influyen en el desarrollo de los otros sistemas y también son los primeros sistemas en poder desarrollarse a temprana edad e incluso de manera prenatal, ¿ya? Estos 3 sistemas son el sistema táctil, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. El sistema táctil tiene que ver con la información acerca de los diversos estímulos sobre la superficie corporal. En este sentido, podemos ver que los receptores del sistema táctil se encuentran en la piel y pueden detectar información acerca de las cualidades y la ubicación de determinados estímulos externos sobre la piel, información respecto al tamaño, respecto a texturas, respecto a la forma. También puede identificar la temperatura, si un determinado estímulo tiene una temperatura más bien alta o fría, y además nos otorgan información respecto a la sensibilidad del dolor. El sistema propioceptivo otorga información detallada en cuanto a la posición de los miembros y las partes del cuerpo en el espacio. Ya yo me desenvuelvo efectivamente, logro deambular en un espacio de manera efectiva, logro generar estrategias motoras también efectivas para los desafíos, dependiendo de cómo funciona el sistema propioceptivo. Ya yo no me choco, por ejemplo, con la pared o un espacio más reducido porque tengo claridad de cuál es el espacio y cómo tengo que manejar mi cuerpo para poder pasar por un espacio que quizás es más reducido. Ya yo logro regular la fuerza con la que tomo ciertos elementos dependiendo de la información que me entrega el sistema propioceptivo. Ya aquí, como les mencionaba recién, su información es fundamental para ejecutar movimientos complejos, mantener la postura, regular la fuerza, etc. Y actúa en conjunto también con el sistema vestibular. Y por último, el sistema vestibular es un organizador primario de la información sensorial. Logra, por ejemplo, mediante su estimulación un poquito más regulada, generar calma muchas veces en los niños, ¿ya? Y se vincula con la estabilización del campo visual y participa también en el desarrollo del esquema corporal, la regulación del tono postural y del equilibrio en conjunto con el sistema propioceptivo. En el caso de los niños con trastorno del espectro autista, entonces vamos a ver que es bastante común
encontrar una hiposensibilidad o una hiporrespuesta a determinados estímulos o una hipersensibilidad o hiperrespuesta o reacción a determinados estímulos. ¿Ya? Aquí en este cuadrito tienen un ejemplo de algunos estímulos sensoriales y de las respuestas que pueden generar en determinadas situaciones. Ya hay veces que los niños, por ejemplo, desde el punto de vista auditivo, son un poco, tienen una hiporrespuesta a determinados estímulos auditivos y por lo tanto tienden a buscar, por ejemplo, juguetes que emiten sonido, muchas veces a realizar sonidos un poco más fuertes, ya, y que hay veces que no se adecuan muchas veces con el contexto, por eso necesitamos trabajar este procesamiento sensorial para que las respuestas adaptativas en relación al contexto sean cada vez de la mejor forma posible. ¿Ya? Y por el contrario tenemos el lado opuesto de los niños con una hipersensibilidad a estímulos auditivos que se asustan, por ejemplo, con el secador de pelo, con el ruido de los autos, con la lavadora, ¿ya? Y hay veces en que es difícil poder concurrir a espacios que son un poco más abiertos, que hay mayor cantidad de personas, etc. Y aquí, como pueden ver, van a encontrar diferentes ejemplos en relación a los estímulos, ya sean estímulos que tienen que ver con la parte proprioceptiva y vestibular, con los movimientos, que a veces que buscan muchos niños correr, saltar, necesitan de la regulación corporal para realizar otras actividades que requieren estar mayor tiempo en sedente, etc. ¿Cómo hacemos la evaluación de los componentes sensoriales, tanto en el trastorno del espectro autista como en otras situaciones de salud? Ya, al igual como sucede en las actividades de la vida diaria básica, podemos realizar una evaluación más de carácter cualitativa dentro del contexto terapéutico, donde mediante la utilización de materiales e implementos necesarios podemos ver cómo es la respuesta del niño a determinados estímulos sensoriales, basados en estos tres principales, ya como la respuesta del niño a movimientos, a los movimientos, ya mediante estímulos vestibulares, como la respuesta del niño a determinados estímulos que tienen que ver con la regulación motriz, ya desde el punto de vista propioceptivo y también a nivel táctil. Al mismo tiempo, podemos encontrar algunas pautas de evaluación más estandarizadas que nos permiten establecer cuáles son los perfiles sensoriales de los niños, ¿ya? Y ahí algo súper destacable es que estas pautas también nos permiten analizar el desempeño en diferentes contextos. Uno de ellos es el perfil sensorial, ¿ya? Y el perfil sensorial, como se ve acá en esta foto un poquito pequeña, tenemos diferentes cuestionarios, ¿ya? Estos nos van a entregar un perfil sensorial, si el niño requiere mucho estímulo sensorial, por ejemplo, en relación al movimiento, en relación al área táctil, vestibular y así los diferentes sistemas, o por el contrario, requiere menores entradas sensoriales, ¿ya? Y toma en consideración cómo él responde y las conductas que tiene en torno a determinados estímulos. Lo importante y lo beneficioso de todo esto es que, como ven ustedes acá, los test son varios, ya están de acuerdo a la edad del niño y también de acuerdo al contexto. Ya vamos a encontrar, por ejemplo, el test para niños más grandes, que es de 3 años hasta en adelante, hasta los 14 me parece, que se entrega a los padres, ¿ya? Y ellos contestan respecto a su percepción del procesamiento del sensorial del niño en el hogar, y también está el test escolar, que nos permite entonces tener la percepción del desempeño, perdón, del procesamiento sensorial de los niños dentro del contexto escolar, ¿ya? Y lo mismo con el SPM, que también es un cuestionario sensorial, también nos permite evaluar los diferentes sistemas sensoriales y también en dos contextos, hogar y escuela. ¿Cómo es la intervención sensorial dentro del trastorno del espectro autista? Ya, en primer lugar podemos ver que la intervención
se puede realizar tanto dentro del contexto terapéutico, como se muestra acá en la foto, como también podemos hacer actividades complementarias o entregar indicaciones complementarias para otros contextos fuera de, el ámbito terapéutico, ¿ya? Dentro del ámbito terapéutico vamos a ver que la intervención puede ser de carácter individual o también de carácter grupal. Requiere de un espacio con materiales e implementos necesarios para brindar o disminuir las oportunidades sensoriales necesarias para el niño. Ya en este caso, el niño tiene un rol protagónico. Ya él es quien elige de qué manera se van a desarrollar las acciones durante la terapia. Ya él elige los implementos, él elige los juegos a realizar y nosotros los terapeutas ocupacionales actuamos más bien como mediadores del proceso. ¿Ya? Se utiliza el juego como herramienta terapéutica. Ya a través de él se entrega el control al niño para que pueda realizar determinadas actividades, se le entrega la motivación necesaria para poder realizar estas actividades, es decir, el incentivo para que elija los componentes sensoriales y motores adecuados para poder desarrollar determinada actividad. ¿Y cuál es su objetivo principal? Promover de experiencias sensoriales en un contexto de actividades significativas, es decir, el juego, junto a la planificación y organización de un comportamiento adaptativo, es decir, en un contexto terapéutico, el niño elige las experiencias sensoriales que necesita ya y que tolera muchas veces mediante el juego, una actividad significativa, y lo que se busca es que pueda desarrollar y pueda planificar la actividad pretendiendo la organización de su comportamiento y con esto mejorando la capacidad del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, para procesar las determinadas sensaciones e integrarlas y generar un aprendizaje perceptual y motor, ya es decir, un aprendizaje sensorial y también un impacto desde el punto de vista más motor de la ejecución de las actividades que tienen que ver o que están relacionadas con lo cotidiano y también con su edad. Dentro de la intervención, como decíamos anteriormente, tenemos la intervención propiamente tal del contexto terapéutico, pero también tenemos las intervenciones fuera del contexto terapéutico. Y aquí es donde probablemente a muchos de ustedes les pueda hacer sentido y los puede ayudar dependiendo del perfil sensorial que tenga cada niño. ¿Ya? En ocasiones es probable que dentro del contexto quizás escolar, familiar o social, el niño requiera y el contexto requiere de ciertas adaptaciones ambientales, ya para de esta manera tolerar de mejor manera los estímulos sensoriales o también tener las oportunidades necesarias para poder tener esa experiencia sensorial que requiere en determinada situación, ¿ya? Dentro de algunas adaptaciones ambientales se incluyen, por ejemplo, algunos audífonos de aislamiento auditivo en el caso de los niños con una hiperrespuesta sensorial auditiva. Hay veces en que necesitamos estrategias un poquito más reguladoras, como la utilización de hamacas o de columpios para pretender generar una mayor regulación en el espacio, ¿ya? Y hay otras veces que algunos elementos un poquito más sencillos, como por ejemplo la utilización de los figure toys, que son todos estos elementos que están acá, son necesarios para, estos que están acá, son necesarios para favorecer la regulación de los niños en espacios que requieren o que tienen una mayor demanda sensorial, una mayor cantidad de estímulos, como es por ejemplo el ambiente escolar. Ya de repente vamos a ver que hay niños que les cuesta un poquito mantenerse sentados, que les cuesta un poquito mantenerse en una actividad, tienen poca permanencia en las actividades, que los tiempos de espera son un poco más largos para ellos, no logran mantenerse quizás sentados, mantenerse en la fila del patio antes de entrar al aula, que requieren movimiento y ahí podemos ocupar algunas estrategias como son estos elementos que están acá, que les permiten a través de
el tacto y la propiocepción que ejerce al apretar, al tocar, al ejercer fuerza. Estos estímulos sensoriales les permiten regularse y generar una conducta un poquito más adaptativa. Ya al mismo tiempo podemos en estos espacios ambientales generar rutinas sensoriales un poquito más adaptadas. ¿Ya? Y con esto me refiero, por ejemplo, a que de repente en la rutina escolar necesitamos realizar pausas un poquito más activas, ¿ya? Me pasa mucho dentro de la intervención que muchas veces los docentes me cuentan que determinado niño sale frecuentemente de la sala, necesita o deambula mucho dentro de la sala, es muy inquieto dentro de la sala, y si yo lo analizo desde el punto de vista sensorial, ese niño claramente me está entregando la información de que en ese momento o de que en algunas instancias dentro de la sala hay determinados estímulos que de partida están interfiriendo en su regulación sensorial, le están molestando y por lo tanto genera estrategias de autorregulación como moverse, ya, o bien necesita momentos también en los cuales requiere moverse para volver a atender, para volver a concentrarse, para volver a discriminar estímulos que están en el ambiente, ya, y con eso me refiero a a pausas un poquito más activas y determinadas en la rutina, ya, es súper importante que para tener a nivel escolar una integración, una inclusión y también una participación social acorde al contexto, establezcamos quizás ciertos momentos específicos en los cuales los niños puedan acceder a estos estímulos, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, que este niño que necesita deambular mucho, que sale frecuentemente de la sala, salga en el momento que él quiera, a que determinemos espacios dentro de la rutina escolar para que él pueda acceder al patio, quizás de manera un poquito más vigilada, quizás por tiempos de duración acotados, determinados, anticipados previamente, ¿ya? O que en conjunto todo el grupo tenga momentos para moverse y que eso no signifique una particularidad en cuanto a la determinación de apoyo, sino que sea algo un poco más inclusivo, sino para todos, ¿ya? Por otro lado, también están las dietas sensoriales y que en definitiva son una serie de actividades complementarias a la intervención terapéutica que se pueden dar en casa, que se pueden dar en el contexto escolar, son muy complementarios a lo que estaba diciendo anteriormente, pero no es una guía que se puede reproducir a todos, ¿ya? Siempre es necesario tener en consideración la respuesta de los niños a determinados estímulos, en el análisis previamente de su perfil sensorial y después de eso determinar las indicaciones, ¿ya? Porque lo único que se busca o el objetivo principal de estas dietas sensoriales es que el sistema nervioso se mantenga tranquilo y organizado, ¿ya? No, una respuesta contraria es incluso peligroso, ¿ya? Y las dietas sensoriales son, como decía, un conjunto de actividades, actividades proprioceptivas, táctiles, vestibulares, que se entregan para que puedan ser realizadas en casa, en el colegio, incluye la utilización de materiales sensoriales para la regulación, incluye, por ejemplo, el uso a veces el desarrollo de juegos, como se ve acá en la imagen donde las niñas están jugando, haciendo un juego un poquito más propioceptivo, de conciencia corporal, de registro del propio cuerpo, ya masajes de repente. Y desde el punto de vista de las adaptaciones ambientales también están el uso a veces de cojines sensoriales, de mantitas con peso, ya, etc. Bueno, como les dije inicialmente, es como última parte de esta evaluación y también de la intervención que tenemos los terapeutas ocupacionales dentro del trastorno del espectro autista, quise dejar dos áreas de la ocupación centrales en los niños, que son el juego y la participación social, y además la educación, porque en definitiva son el resultado, como les decía antes, de lo que tomamos en consideración anteriormente, ya de analizar el contexto, de analizar
las habilidades del desempeño, de analizar la existencia de rutinas, los roles, etcétera, para que el niño pueda o no tener estas ocupaciones. Ya el juego y la participación social. En relación al juego, tenemos que considerar que es el área de la ocupación más relevante de la infancia. Ya es la ocupación con más significado y con mayor motivación intrínseca que los niños tienen. Contribuye al desarrollo físico, social, cognitivo y emocional de los niños y de una manera muy, valga la redundancia, significativa para ellos. Nosotros no los estamos obligando a realizar una actividad que es poco motivante para ellos. Ellos de manera independiente muchas veces realizan estas actividades y contribuyen en su desarrollo. Potencia sin duda el autoconcepto, mejora su autoestima y disminuye la frustración en la medida que estas instancias generen mayores desafíos. Voy a aquí correrles un poquito la pantalla para que puedan ver todo. Las características del juego como herramienta terapéutica. Ya de manera transversal, el juego para todas las disciplinas con las cuales trabajamos en el área infantil es una herramienta terapéutica. Ya, de hecho, muchos modelos de atención temprana en autismo están centrados en el juego como actividad inicial. Ya, sin embargo, esta herramienta o el juego en sí, para que se transforme en una herramienta terapéutica, debe tener ciertas consideraciones, y un objetivo específico que es el aprendizaje, para que se torne como una herramienta. Ya dentro de estas características se incluye que el juego debe tener una motivación intrínseca e intereses. Ya el niño elige el juego y el niño lo planifica y tiene un claro interés por determinada actividad. Es una actividad voluntaria, ya no obligo al niño a jugar, él se integra al juego, él busca el juego, ya, y tanto a partir de esta motivación intrínseca, intereses determinados y actividad voluntaria que significa el juego, nos permite y busca el mantenimiento de la atención en determinada actividad y con ello cumplir el objetivo principal de esta herramienta terapéutica que es el juego, que es, el aprendizaje. Bueno, ¿cómo evaluamos el desarrollo del juego? También consideramos los diferentes factores que pueden estar influyendo en el desarrollo o no del juego. Sin embargo, hay consideraciones un poco más establecidas a la hora de evaluar el juego. Una de ellas es lo que establece Piaget en torno a las etapas del desarrollo cognitivo del juego, ¿ya? Él divide el juego en 4 etapas, ya de acuerdo a la edad y de acuerdo a las características que los niños deben ir presentando en determinadas etapas del juego, ¿ya? Él habla de la etapa sensoriomotora, de la etapa preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. Ya dentro de la etapa sensoriomotora se espera que el niño empiece a hacer uso de la imitación, ya de la memoria y el pensamiento. Ya aquí empezamos a hacer utilización de objetos y de juegos típicamente como con una causa y un efecto. Ya empieza a reconocer algunos objetos, ya empieza a reconocer las acciones de estos objetos y empieza a tener él también a veces acciones reflejas dirigidas a una actividad o dirigidas a un objeto que le provoca también una sensación placentera que le gusta mucho, ya, por ejemplo, ahí es típico ver estos juegos quizás de encaje simple y donde los niños introducen algún objeto en un tubo, no sé, en algún material de encaje, en algún elemento significativo, un auto que tenga determinadas piezas para poder introducir, etcétera, ¿ya? E incluso desarrollan mucho el interés por objetos que no necesariamente son típicamente para jugar, ¿ya?
utilizan, manipulan mucho, es una etapa súper enriquecedora en términos sensoriales para poder estimular desde el área táctil, ya desde el área propioceptiva, desde el área vestibular y que nos entregan muchas veces respuestas sensoriales. Súper típico, por ejemplo, en la práctica, ver que los niños responden cuando generamos juegos sensoriales sociales, hacer cosquilla, esperar la respuesta social, esperar el contacto visual, esperar la petición a partir de un juego muy sensorial y muy social. Ya es típico que empiezan a aparecer también el interés, por ejemplo, por algunas texturas, tocar más, etc. ¿Ya? Después viene el juego preoperacional, donde se desarrollan gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar de forma más simbólica, ¿ya? Y aquí ya nos saltamos a una etapa un poquito más grande, donde los niños empiezan a tener un pensamiento más lógico de operaciones unidireccionales, ya pueden lograr un poco clasificar, un poco también armar rompecabezas, ven claramente el inicio, el desarrollo y el fin de una actividad, logran mantenerse más tiempo en una actividad, pueden desarrollar actividades más complejas, pueden hacer un uso social más evidente mediante el uso del lenguaje, la capacidad de poder compartir, la capacidad de poder simbolizar, de que no los objetos tienden a tener la funcionalidad que corresponde, sino que pueden abstraer y ocuparlos de otra manera. Pueden utilizar un lápiz, por ejemplo, para imaginar que es un avión, etc. Ya después vienen las operaciones concretas, donde es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica y activa. ¿Ya? Y esto le permite poco a poco ir aumentando también en habilidades cognitivas y habilidades necesarias, por ejemplo, para desempeñarse en ocupaciones propias de la edad como es el área escolar. Y después viene la etapa de operaciones formales que se da desde los 11 años a la adultez y donde es capaz de resolver problemas lógicos de manera más abstracta. La anterior era de manera concreta, en este caso son problemas un poco más abstractos. También dentro de la evaluación propiamente tal del juego, aparte de hacer esta, o sea, fuera de tener en consideración el análisis del juego acorde a la edad, también existen algunas pautas que nos permiten hacer una observación más cualitativa del juego. Una de ellas es la pauta o la escala del juego de Susan Knox, que de acuerdo a 4 dimensiones que ella establece nos permite clasificar cómo es el juego del niño de determinada edad. ¿Ya? Esto es netamente de carácter cualitativo, en instancias terapéuticas, en base a la observación en contexto natural, nosotros vamos viendo cómo el niño se desempeña y cómo hace utilización del espacio, del material, si realiza o no simbolismo y cómo es su participación general. Y por último llegamos a la etapa final de este análisis también del desempeño, de las ocupaciones y también de la intervención que tenemos los terapeutas ocupacionales en el área infantil y también en el trastorno del espectro autista para hablar de la educación como ocupación, ¿ya? También, a partir de lo que refiere la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, la OTA, la educación es definida por actividades necesarias para aprender y participar del entorno educativo. Ya incluye actividades de educación formal, actividades de educación informal y también la exploración de necesidades o de intereses educativos. Ya en el caso de los niños dentro del espectro autismo y dentro de un poco nuestro rol más central, nos vamos a centrar en la educación formal, ya y en todas las actividades que implican la participación académica, ya y en todos los requerimientos necesarios para pretender una mayor participación de los niños en este contexto. Bueno, dentro del objetivo de la terapia ocupacional ya habíamos hablado que favorece la participación de los niños en actividades y ocupaciones propias de su edad, dentro de ellas está la educación. ¿Ya? Para analizar la participación dentro del contexto escolar es necesario tomar en consideración
algunos aspectos que ya habíamos también mencionado, por eso que lo dejamos para el final y que son resultados, que son netamente habilidades motoras necesarias para participar en el contexto escolar, habilidades de procesamiento sensorial, cognitivo, de interacción social para poder participar, funciones y estructuras corporales y factores ambientales, es decir, analizar el material escolar, el mobiliario y las necesidades de adaptación o de apoyo en el aula o en el contexto escolar para pretender que el niño participe de manera más independiente y acorde a su edad en este ámbito. Dentro de las estrategias tanto evaluativas como de intervención, podemos encontrar que los terapeutas ocupacionales es súper típico que realicen visitas al contexto escolar para analizar el desempeño del estudiante dentro de este contexto natural, para ver cuáles son sus necesidades y cuáles son las demandas del ambiente. Con todo lo que hablábamos recién, por ejemplo, demandas en torno a lo sensorial, necesita algún material para poder tener una mejor respuesta a estímulos que interfieren en su participación, ya ahí, como decíamos, analizar los componentes sensoriales del contexto escolar, evaluando las entradas sensoriales, aumentando o disminuyendo también las oportunidades sensoriales de acuerdo a la rutina escolar. Ya adaptación de ambientes para potenciar el desarrollo independiente, horarios visuales, rutinas, apoyos visuales dentro del aula, instrucciones también desde el punto de vista del uso de pictogramas, etc. Y también la organización del espacio y las actividades escolares bajo el método TEACH, ya que es lo que se ocupa comúnmente en el ámbito educativo y que nos permite que nos permite que el desempeño de los niños sea mucho más independiente, no tan solo en el ámbito escolar, lo podemos llevar también al hogar, etcétera. Lo que yo les mostraba anteriormente con la organización de espacios, por ejemplo, en el ámbito de la actividad de la vida diaria básica, vestuario, es bajo el método Teach, ¿ya? Busca que las personas se desempeñen de la manera más independiente posible, mediante instrucciones visuales claras, mediante organización de los espacios, etc. Bueno, eso era en gran parte lo que yo les quería comentar respecto a cómo los terapeutas ocupacionales podemos intervenir en el área infantil y específicamente en las personas con trastorno del espectro autista, los niños, y cómo es el abordaje. ¿Ya? Espero les permita a muchos de ustedes tener una mayor claridad, contar con algunas estrategias necesarias para sus alumnos, ¿ya? Y bueno, queda abierto también correo, etcétera, para que ustedes puedan, en caso de tener dudas, poder también consultármelo. Muchas gracias, que estén muy bien.